que vive, reina, al león de la tribu de Judá. Paz de Cristo, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el discipulado online. El tema del día de hoy es el nombre de Dios. Amén. Todos tenemos un nombre. Una de las cosas de las cuales te caracteriza aquí en la tierra es tu nombre. Amén. Es muy difícil que tu nombre se repita, ¿verdad? Puesto que si lo unes con tus apellidos es único. Ahora bien, Dios también tiene un nombre y el nombre de Dios es algo asombroso. Vamos a hablar el día de hoy acerca de el nombre de Dios y también el ser de Dios. Amén. Yo sé que un estudio no alcanza para describir toda la grandeza de Dios. Sin embargo, vamos a intentar hablar y hacer comprender lo que significa el nombre del Señor. Por qué ese nombre y qué quiere darnos a entender con su nombre, amén, y cuáles son los beneficios de conocer su nombre, amén. Para iniciar me gustaría empezar con la cita base de Salmos 91:14, amén. Dice la palabra en Salmos 91:14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Wow. Aquí el Señor dice, bueno, yo lo pondré en alto, lo libraré, por cuanto ha conocido mi nombre. Es como cuando ocurre que estamos en un aprieto, ¿no? De momento instantáneo, ¿no? Y cuando éramos pequeños, ¿qué era lo que primero que se nos venía a la mente? Así de, mamá, papá, ¿no? Y gritábamos. Y el papá o la mamá escuchaba, reconocía la voz del hijo, iba corriendo hasta su pequeño y lo rescataba. Amén. Es igual nosotros con Dios. Nosotros cuando clamamos, pero clamamos al Dios vivo, al nombre de nuestro Señor, Él escucha desde los cielos. Y entonces dice la palabra, por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo pondré en alto, lo libraré. Amén. Dios ciertamente está atento a su oído a aquellos que lo buscan, a aquellos que claman a Dios. Yo te puedo decir que el Señor nos escucha. Inclusive, aún antes yo de llegar a Cristo, ahora veo cómo el Señor escuchaba mis oraciones. Yo, antes de llegar a Cristo, unos años antes, mi padre estaba a punto de ser operado. Y yo pues oré al Señor, ¿no? Y le dije, Señor, bueno, por favor te pido que salga bien. Y Dios escuchó mi oración y le concedió años más de vida a mi padre. El Señor escucha tu oración. Pero es importante que te aprendas el nombre del Señor. Amén. El Señor quiere que lo conozcas por nombre. Amén. A veces nos limitamos a decir, bueno, Dios, ¿verdad? Si Dios quiere, y es bueno decir si Dios quiere. Sin embargo, es importante conocer el nombre del Señor. Amén. Porque después vamos a hablar acerca de este tema, pero a veces cada quien tiene su propio Dios, falso Dios con D minúscula, pero tiene un Dios. Para algunos su Dios es el dinero, para otros su Dios es otra persona a la que admiran mucho, para otros ellos son su propio Dios, ¿no? Son falsos, pero sin embargo ellos lo tienen en su corazón como su Dios. Pero el Señor dice, no, quiero que me conozcas por mi nombre, que cuando clames a mí, cuando me pidas, háblame por mi nombre. Amén. Ahora bien, vamos a continuar. Para conocer el nombre del Señor, vamos a ver cómo fue el trato del Señor con la humanidad. Amén. En este caso, con el pueblo de Israel. Israel, el que ahorita ves en guerra, que está peleando con Gaza, ¿no? Con los palestinos. Bueno, ese mismo país de Israel, hace cientos de años, el Señor fue el pueblo que escogió para sí, para darnos a conocer su nombre. Amén. Este pueblo estaba cautivo en el pueblo de Egipto. Egipto, cuando gobernaban los faraones como Seti y Ramsés, ¿no? En ese tiempo
estaba cautivo el pueblo de Israel, los tenían como esclavos, estaban como esclavos en el pueblo de Egipto. Y Dios manda a un hombre llamado Moisés. ¿Alguna vez has escuchado de Moisés? Bueno, si no, aquí te cuento. Moisés era igual un varón israelí, un varón judío, que estaba viviendo en el palacio de Faraón, puesto que de pequeño su madre, para evitar que lo mataran, lo puso en un cesto y lo dejó cerca del palacio de Faraón. Y la hija de Faraón adoptó, vio que era hermoso el bebé, Moisés, y lo adoptó para sí. Y creció Moisés. Dios libró a Moisés de que lo mataran. La historia está en Éxodo. Y Dios permitió que Moisés fuera creciendo en el palacio de Faraón, y mató a un egipcio, a uno de aquellos que golpeaban a sus hermanos. Entonces, por temor a Faraón, a que lo mataran a él también, salió de Egipto y fue al desierto del Sinaí, al desierto, y ahí vivió un tiempo, y ahí conoció al Señor, ahí tuvo un encuentro con Dios, así como Dios quiere que tengas tú un encuentro con Él. Y Moisés ve una zarza, un árbol de fruto de zarza que empezaba a arder, pero lo curioso es de que esta zarza, aunque salía fuego de ella, no se consumía. Tú ahorita pon un árbol y préndele fuego y vas a ver cómo se consume bien rápido, pero este fuego celestial no consumía el árbol, sino que se permanecía intacto el árbol. Y esto le dio mucha curiosidad a Moisés. Se acercó y ahí Dios le habló y le dijo: bueno, vas a ir a Faraón y vas a rescatar, le vas a decir que deje en paz a mi pueblo, que lo suelte, que quiero que deje que vengan a mí, a que me adoren, que salgan de Egipto. Vamos a Éxodo 3:13. En Éxodo 3:13 dice la palabra del Señor: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me envía a ustedes. Amén. Aquí el Señor le contesta a Moisés, le dice: bueno, tú les vas a decir que yo soy, me envía a ustedes. Yo soy el que soy. Vamos a analizar, a desmenuzar ese significado. Es algo tremendo. Tú y yo tenemos una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un padre, una madre, vives gracias a la unión de tu padre y tu madre, ¿no? Y todo lo que vemos tiene una razón de ser, hasta lo material, ¿no? ¿Quién creó? Este celular, ¿no? Que viene de tal diseñador y tal empresa. Estamos tan acostumbrados a que todo provenga de algo. Por eso algunas personas osan de una manera imprudente preguntar: ¿y quién creó a Dios? Porque creen que todo tiene que ser creado, si no, no hay razón no tiene lógica para ellos. Pero para Dios no aplica eso. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? A mí nadie me creó. Yo soy el que soy. Yo siempre he existido. Por eso la palabra dice que Él es el principio y el fin. Dios es un misterio. A Dios nadie lo creó. Amén. Dios es el ser más hermoso, sorprendente que jamás te imagines. Que no puedes, ni tú ni yo podemos alcanzar a comprender la magnitud de Dios. Pero es algo sorprendente, es alguien sorprendente, es un ser. Dios es una persona, es un ser sorprendente. Y a Él nadie lo creó. Él es el que es. Amén. Ahora bien, te preguntarás: bueno, pero yo he escuchado que otras personas le dicen con otro nombre. Vamos a explicar cómo todo se relaciona. Es el mismo, por eso dice la palabra que es el mismo, el de ayer, hoy
y mañana. El que es, bueno, está como el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Entonces, es el mismo. Hoy vamos a entender este gran misterio. Amén. Entonces aquí a Moisés le dice, bueno, yo soy el que soy. Dile que yo soy, me envía a ustedes. Amén. Ok, ahora vamos a Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Wow. Aquí dice la palabra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Jehová. Esta es otra forma en la cual Dios está escrito en la palabra, ¿no? Su nombre. Y si algunos se preguntan, pero entonces ¿cómo? El gran yo soy, bueno, el yo soy el que soy, Jehová, ¿cuál es la relación? Bueno, para esto tienes que entender que el idioma en el cual todo esto fue escrito es el hebreo. Amén. ¿Por qué hebreo? Porque como bien dije hace rato, el pueblo que Dios eligió para darnos a conocer su nombre, sus pactos de la ley y de la gracia, fue a través del pueblo de Israel. ¿Y qué idioma habla el pueblo de Israel? Hablan hebreo. Hace, ¿qué será? 6,000 años, el Señor, con Abraham y demás, la lengua nativa de este pueblo era hebreo. Mucho tiempo, aún continúan hablando hebreo. Amén. Pasa el tiempo y aprenden también otros idiomas, como el arameo, el griego, debido a las personas que tenían influencia y gobierno sobre ellos. Inclusive, hoy día, el pueblo de Israel es muy inteligente. Dios los ha capacitado con mucha sabiduría y los bendice porque es su pueblo amado. Por lo tanto, también aprovecho por comentarte esto. Muchos instan llegan a hablar mal del pueblo de Israel, pero tú no seas uno de ellos. Tú bendice a Israel, porque hay una palabra que dice que Dios da un veredicto y dice, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y se está refiriendo al pueblo de Israel. Hay personas que han osado el maldecir al pueblo de Israel y no acaban bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra, y aquellos que maldicen a Israel acaban teniendo maldición en sus vidas. Por eso yo te animo, no maldigas a Israel, bendícelo, ora por él. Si no te parece su actuar, ora por ellos, pero no los critiques, no los juzgues, no los maldigas. Amén. Es el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. Pero bueno, continuando con la enseñanza del día de hoy. Entonces, aquí el Señor nos dice en su palabra que no tomaremos el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Amén. Jehová. ¿Por qué Jehová? ¿Por qué el nombre de Jehová? Jehová tiene una relación directa con el gran yo soy, o el yo soy que vimos en Éxodo. Se los voy a explicar. Si ustedes se van al idioma hebreo, las palabras que dijo el Señor, dijo, yo soy el que soy. Eso en hebreo se escribe Yud Hei Bal Hei. Amén. Ahora bien, estas palabras, las siglas es HWH. Igual lo voy a poner por aquí escrito. Y quiere decir las siglas de Jehová. Pero como esas siglas no podían ser dichas con palabras, las personas pusieron consonantes, que es la E y la A, Jehová, ¿no? Y ya traducido a nuestro idioma suena como Jehová, pero viene de allá. Por eso en algunas imágenes en internet vas a encontrar que el nombre de Dios nada más ponen las 4 siglas de YHWH. Amén. Pero tiene que ver, cuando hablan acerca de yo soy, están diciendo Jehová. Amén. Ya va tomando sentido, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siguiente relación, amén, del nombre del Señor. Dice la palabra en Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow. Aquí el Señor Jesús, ya aquí es en el tiempo de nuestro Señor Jesús, Él viene, y es algo que vamos a entender acerca de nuestro Señor Jesucristo.
él estaba hablando con el pueblo de Israel y él ya había crecido, o sea, ya había tomado vida en el vientre de María, nació, creció en estatura, en sabiduría, y empezaba a hablarle a la gente de Israel, de Judá, amén. Y les dice estas palabras mientras les enseñaba las parábolas, les hablaba del reino de Dios. Muchos empiezan a juzgar a nuestro Señor Jesús y a juzgar su autoridad, y dicen, bueno, ¿acaso tú eres mayor que Abraham? Abraham es uno de los patriarcas, el primero de hecho del pueblo de Israel, con quien Dios habló para empezarles a dar su ley, su pacto, su dirección, amén. Eso está en Génesis. Y este pueblo de Israel ponía su mirada en Abraham y lo tenían en gran estima. Entonces le preguntan a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y nuestro Señor Jesús les contesta, de cierto, de cierto. ¿Qué significa de cierto, de cierto? Quiere decir, no hay duda alguna, amén, no les quepa la menor duda, que antes que Abraham fuese, yo soy. Wow, aquí hay dos revelaciones grandísimas. Dice, antes que Abraham fuese. Y ellos también le dicen, bueno, ¿y cómo dices eso si tú, un versículo antes, ¿no? Dice, ¿cómo es que tú conoces a Abraham? Porque él vivió hace muchos años y tú apenas tienes 30 años. En la carne, nuestro Señor Jesucristo tenía 30 años, amén. Sin embargo, en su existencia, Él desde siempre ha sido. ¿Por qué? Muchos creen, y esto lo digo con mucho respeto, para aquellos que ponen su fe en la que le llaman la Virgen María, creen que nuestro Señor Jesucristo fue a partir de María, pero no. María solamente fue el ser que Dios utilizó como vaso para que viniera nuestro Señor Jesucristo, para que se engendrara a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, nuestro Señor Jesús, ya existía desde antes. Y aquí está la respuesta. Les dijo, antes que Abraham fuese. Esto, si ustedes comparan la línea de nacimiento en la carne de Jesús y de la vida de María con el tiempo de Abraham, son como 6,000 años antes. Y ahí les dice, antes que Abraham fuese, o sea, antes de que Abraham naciese, yo ya existía, les estaba diciendo. Y fíjense las palabras que utilizó. Yo soy. No dijo, yo ya había nacido. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí estaba utilizando, y de hecho, si ustedes leen el Evangelio, van a ver que muchas veces el Señor Jesús así se refiere a sí mismo. Yo soy. Amén. De hecho, hay una ocasión en la que estaban a punto de apresarlo, de llevarlo para crucificarlo. Y dice la palabra en un Evangelio que él dijo, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús, el Nazareno. Y él les respondió, yo soy. Y dice la palabra, wow, esto de imaginármelo me sorprende. Dice que en cuanto dijo nuestro Señor Jesús, yo soy, ellos cayeron al suelo. Ellos, simplemente de escuchar el nombre de yo soy, cayeron al suelo, porque no se estaban dando cuenta que al quien querían aprisionar era Dios mismo. Y aquí nos da a entender la palabra, que yo soy el que soy, Jehová, es el mismo Señor Jesús. Amén. Y tal vez te preguntes, pero entonces ¿por qué ahora cambió el nombre a Jesús? Ahí va la respuesta. Tú tienes un nombre. Tu nombre tiene un significado. De hecho, todos los nombres de la tierra tienen un significado. Tienen algún origen, le llaman etimológico, lo que significa. Amén. Tal vez ya conoces el tuyo, ¿no? Pero aquí el punto del día de hoy es conocer el significado del origen del nombre de Jesús. ¿Qué significa Jesús? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el nombre de Jesús? Bueno, el nombre de Jesús significa, su nombre en hebreo es Yeshua y su significado es salvación. Amén. Salvador, salvación. Es como cuando has visto videos, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, que una persona está caminando por la calle y viene un carro, un camión, y alguien de repente
lo jala y hasta se avienta y lo salva, lo libra. Es igual lo que hizo nuestro Señor Jesús. Lo que hizo fue salvarnos, quiere salvarnos, amén. Él quiere salvarnos. Depende de nosotros poner nuestra parte, que es aceptar esa salvación. Su nombre de nuestro Señor Jesús estaba profetizando lo que Él iba a hacer en la cruz, amén. Estaba profetizando qué es lo que iba a hacer con su vida aquí en la tierra. Muchos dicen, cuando se les llega a preguntar, ¿tú por qué crees que Jesús vino en forma de hombre? Y muchos suelen contestar, es parte de, pero no es todo. Suelen contestar, bueno, vino a enseñarnos acerca del reino de Dios, de las parábolas, de cómo debemos de ser. Ciertamente, nos vino a instruir muchas cosas, pero su objetivo principal fue darnos a conocer la salvación que Él estaba brindando en la cruz. Él murió para poder pagar por nuestras vidas. Dice la palabra que somos redimidos por Él. ¿Qué significa redimidos? Redimir es comprar. Él, cuando murió en la cruz, lo que hizo fue comprar a todos los que se arrepientan para sí mismo. Para decir, bueno, ellos eran culpables, pero yo he pagado por sus pecados y los he salvado. Amén. Él nos quiere salvar, Él te quiere salvar. Por eso su nombre ahora es Jesús. Se va a conocer como Yeshua HaMashiach, que significa Jesús el Mesías. Amén. Ahora bien, yo te animo, si aún no has puesto toda tu confianza en Jesús, si aún no entregas tu vida a Jesús, este es el momento. Amén. Hoy te dice el Señor, bueno, yo vine hace 2000 años para darte salvación. Arrepiéntete, cree, acércate en mí y yo voy a tocar tu vida. Amén. Continuando con el estudio bíblico, vamos ahora a Romanos 8:14. Dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Amén. Aquí estamos conociendo la otra parte de nuestro Señor, de nuestro Dios, amén, que es el Espíritu Santo, amén. Ciertamente nuestro Señor Jesús es Dios. Sin embargo, también habla acerca del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cómo todo se relaciona, amén. Dios dice la palabra en una escritura. De hecho, aquí la tengo atrás. En lo que es Juan 4:24. Dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios tiene un espíritu, amén. Un espíritu de poder, un espíritu que nos ama. Muchos creen que el Espíritu Santo solamente es poder de Dios, fuerza de Dios, pero se equivocan, porque también la Escritura dice que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Contristar es hacer entristecer, amén. Porque cuando una persona ya tiene al Espíritu Santo en él, y esa persona tiene una vida que no le agrada a Dios, Dios, quien vive dentro de esa persona, empieza a sentirse triste. Y llega un punto en el cual ya, porque esa persona, su estilo de vida no le agrada a Dios, Dios lo deja, amén. Porque Dios nos da libre albedrío. ¿Qué significa? Nos da la decisión de tomar nuestras decisiones en nuestra vida. Amén. Dios, el Espíritu de Dios no solamente es el poder, sí tiene poder, pero no solo es poder. El Espíritu de Dios también tiene sabiduría. Amén. Tiene sentimientos. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Así como tú piensas, razonas, ves, escuchas, hueles, el Espíritu Santo de Dios también. Él también, amén. Él también escucha, ve, percibe todo, amén. No lo puedes ver con tus ojos, pero Él es más real que tú, amén. Y Él está aquí para ayudarte. Es nuestro ayudador, es aquel que nos guía a la verdad. Amén. Es aquel que nos cuida, es aquel que nos permite tener esa comunicación con nuestro Señor Jesús, con el Padre. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, no estamos hablando de diferentes dioses, es el mismo. Amén.
ahorita en continuación lo vamos a explicar a fondo. Vamos con la siguiente escritura. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5:7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Primero que nada vamos a entender quién es el Verbo. Amén. El Verbo es nuestro Señor Jesús. Por eso Juan el Bautista, un profeta de Dios, en 1 de Juan 1:1 dice la palabra que en el principio, o sea, cuando todo apenas estaba comenzando aquí en la tierra, dice, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y después se va al 14 y dice, y este Verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Nuestro Señor Jesucristo. Él, dice la palabra, que estaba con Dios, y después dice que era Dios. Ese Verbo es igual a Dios. Ese Verbo es Dios. Jesús es Dios. Amén. Y ese Verbo es el que estamos viendo aquí en 1 de Juan. Que el Padre, que es, ahora sí que, como lo vimos en Éxodo, Yahweh o el gran yo soy, el Hijo, que vimos que nuestro Señor Jesús, y el Espíritu Santo, del cual también hablamos, dice, estos 3 son uno. Estos 3 son los que dan testimonio. Y ciertamente dieron testimonio. Hubo una ocasión en la que nuestro Señor Jesús estaba haciendo muchos milagros y hablaba grandes cosas celestiales, ¿no? Y los fariseos, aquellos que se dedicaban también a instruir de la ley, pero no vivían la ley, o sea, no practicaban lo que hacían, nada más decían a las personas, ustedes háganlo, pero ellos no hacían esas cosas, no hacían lo que agradaba a Dios. Por eso Dios les decía hipócritas, actores. Hipócrita significa actor, porque solamente aparentaban, pero no eran realmente personas con un carácter que a Dios les agradara. Tenían un mal testimonio. Y nuestro Señor Jesús les dijo que Él no daba testimonio de sí mismo, sino que el Padre se da testimonio de mí. Ahí se cumple esta escritura. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza nuestro Señor Jesús, pasaron cosas asombrosas. Primeramente dice la palabra que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí estaba dando testimonio de nuestro Señor Jesús, el Padre. Y después dice que a continuación bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo se materializó en forma de una paloma blanca. Por eso es de que a veces en imágenes unas personas tienen la paloma blanca, ¿verdad? Dice que se posó sobre el hombro sobre nuestro Señor Jesucristo. Y también después avanza el Evangelio y dice que el que los estaba bautizando, Juan el Bautista, dice que Dios le dijo, en quien veas reposar al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías. Amén. Y de esa manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Verbo Dios, dieron testimonio desde el cielo. Amén. Ahora bien, uno podrá decir, bueno, pero ¿cómo está? Porque uno está también muy mentalizado a decir, bueno, yo soy yo, él es ella, y cada quien es una persona diferente, ¿va? Pero recuerda que Dios es único, Dios es alguien sorprendente, amén. Nuestra mente no puede alcanzar a entender, pero Él es los 3 al mismo tiempo, amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Y lamentablemente a veces hay división por este asunto, pero la palabra es tan clara, no debió haber división por este asunto. Muchos se pelean y dicen, es que estas personas creen que son 3 diferentes, y luego hay los que creen que son de 3 diferentes. No, es uno, pero la palabra lo deja bien claro. Si hay una Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos 3 son uno, amén. Entonces los 2 están en lo correcto, es uno y son 3 al mismo tiempo. Ahora bien, el Padre, que es el que está en el cielo,
está también al mismo tiempo con sí mismo, que es nuestro Señor Jesús, que está intercediendo por nosotros, nuestro Padre que nos ama. Él nos quiere perdonar nuestros pecados, y la forma en la que Dios lo hizo fue que una parte de Dios vino a esta tierra, que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, que fue, como vimos en la enseñanza pasada, como Dios creó a la creación con el poder de su voz, la palabra. Verbo es palabra, la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús fue el que creó el universo. Amén. Y el Espíritu de Dios dice que estaba sobre las aguas, que se paseaba sobre las aguas, estaba sobre las aguas. Amén. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Hay un versículo que también dice: oye Israel, tu Señor, tu Dios, uno es. Amén. La palabra es muy clara, no debe haber división. El Señor es tres, pero a la vez también es uno. Amén. Y Él te ama y quiere que lo conozcas más. Amén. Hoy hablamos un poco respecto al nombre de Dios, un poco respecto a el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Sin embargo, créeme, no se queda aquí. Podríamos pasar una vida hablando de nuestro Señor Jesús y no acabaríamos. Amén. Pero Dios quiere que no solamente escuches, sino que también vivas la palabra. La palabra es la palabra que es viva y eficaz. Vive la palabra. Dios quiere que tengas una relación con Él, un encuentro con Él. Amén. Que puedas sentir su poder, sentir su presencia. El Señor te está esperando como su hijo amado, su hija amada, para que llegues a Él, para que lo conozcas, su carácter. Amén. Dios tiene un carácter, así como tú tienes uno. ¿Te has preguntado cuál es el carácter de Dios? Yo te animo. Lee la palabra de Dios, ora al Señor, escudriña la palabra. Amén. Dice la palabra que el que busca hallará, el que toca se le abrirá. Sigue buscando, no desistas. Tal vez estás empezando a ver oposición en tu vida, ¿no? Que las cosas como que ya no empiezan a ir como que tan tranquilamente. Es porque el enemigo quiere sacudirte para que digas no, y hasta pone pensamientos el enemigo. Te empieza a hacer que las cosas no fluyan en tu vida, pero es un pensamiento que él te pone y te dice: mejor ni le toques, ya no te acerques más a Dios, porque te empieza a ir mal. Pero eso es mentira del enemigo. Él no quiere que te acerques a Dios, porque dice la palabra: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Dios te quiere hacer libre, pero para que pueda hacerte libre lo tienes que conocer. Amén. Y no es lo mismo conocer que simplemente saber de Él. Te pongo un ejemplo. Si el día de hoy fueras a la casa de ¿quién te gusta? Donald Trump, y le tocas. Imagínate que le caen bien los mexicanos, ¿no? Y le tocas. Él te abre, ¿no? Y tú le dices: hola, mira, vine aquí a pasar la tarde contigo. Él te va a decir: ni te conozco. Tú le podrás decir: pero yo te conozco a ti, mira, he escuchado que eres el presidente y he escuchado que naciste en tal y que eres empresario. Y él te podrá ver y decir: pero yo no te conozco, ¿no? Es igual con Dios. Una cosa es de oídas, escuchar de Él, pero otra cosa es tener una relación con Él, conocerlo verdaderamente, tener un encuentro con Él. Y es lo que Dios quiere que tengas, un encuentro con Él. Amén. Que lo conozcas en la palabra, ahí lo vas a empezar a conocer más y más. Y también que lo vivas. Cuando ores vas a sentir más la presencia de Dios. Cuando más busques a Dios vas a empezar a sentir más la presencia de Dios. Y la voz de Dios vas a empezar a escucharla. Y el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, es igual con Dios. Cuando uno llega y entonces sí tienes una relación con Él, entonces imagínate que ya estamos en el cielo, amén, y en el día del juicio, y va a haber dos tipos de personas. Unos que van a decir: Señor, yo hice esto para ti, y esto, y esto, y esto, y yo leí mucho de ti y demás. Pero Dios les va a decir:
fueron hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Amén. Una cosa es conocer de Dios, pero no solamente tienes que conocerlo, tienes que vivir, ser obediente a lo que Él te dice en la palabra. Y hay otros que Dios les va a decir: bienvenidos al gozo de tu Señor, por cuanto fuiste fiel, por cuanto perseveraste en mi palabra, cuanto fuiste paciente, amén, cuanto soportaste las tribulaciones de ser cristiano, por cuanto no dudaste en mi voz, en lo que yo te decía, a pesar de lo que veía en tus ojos, creíste. Entonces, bienvenido al gozo de tu Señor, y que Dios te diga: bienvenido, y entra, ¿no?, al reino de los cielos. Eso es hermoso. Amén. Entonces yo te animo, continúa con este discipulado, ora al Señor. Dios te va a empezar a dar más y más y más de Él. Amén. Pues para finalizar, me gustaría nada más dar a entender unos puntos muy importantes de beneficios también de conocer el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque en el nombre del Señor es donde ocurren todas las cosas para nosotros. Primero que nada, la salvación se recibe por fe. Dice el Señor en su palabra: no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. El hombre no puede ser salvo en otro nombre más que en el nombre de Jesús, Yeshua. Si tú conoces su nombre, te arrepientes, pones tu fe en Él, tienes salvación. Ese es el beneficio número uno que Dios nos brinda: la salvación a través de la fe, conociendo el nombre del Señor, arrepintiéndonos, bautizándonos en su nombre. Después vamos a hablar de ese tema. Amén. Ese es un beneficio enorme que no merecemos, que es gratuito. Dios no cobra por esto. Amén. Es gratis. También cuando uno ora a Dios y le pides al Señor por alguna persona, alguna necesidad, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Lo que le pidan al Padre en mi nombre, le será hecho. Siempre y cuando pidas conforme a la voluntad de Dios, lo que pidas sean buenas cosas. Dice la palabra: si se lo pides a mi Padre, o sea, al Padre, perdón, a nuestro Padre que está en los cielos, dice: en mi nombre, en el nombre de Yeshua, de Jesús, dice, será hecho. Es otro privilegio de conocer el nombre de Dios. Amén. ¿Qué otra? Ok, los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Yo te puedo decir, soy testigo. Amén. Soy testigo de cómo las personas son liberadas de demonios a través de invocar el nombre de Jesús, de decir: Señor, por favor, haz libre a esta persona, y reprender a sus demonios en el nombre de Jesús. Y eso es bíblico. Si tú te vas al Evangelio, ahí podemos ver cómo tanto personas fueron liberadas de esos demonios en el nombre de Jesús, como también que nuestro propio Señor Jesús, vemos cómo con su sola presencia los demonios huían. Amén. Entonces, el Señor mismo también da una escritura que dice: no se regocijen de que los demonios se sometan, o sea, de que obedezcan a sus órdenes en el nombre de Jesús, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. Amén. Después vamos a hablar de ese tema. Pero es hermoso, hermanos, es hermoso cómo en el nombre de Jesús ocurren maravillas, prodigios. El Señor se manifiesta, su gloria es presente. Amén. En el nombre de Jesús. También en el nombre de Jesús hay sanidades, milagros. Personas reciben sanidad divina. Amén. Yo también soy testigo de esto, que se ora por una persona que está en una situación física muy difícil de curar, o hasta a veces imposible, y Dios hace el milagro. Donde el hombre dice: no, ya no es posible, mejor escribe tu testamento porque ya es hora de partir. Si Dios dice: no, todavía no es el tiempo, ora por esa persona, la voy a sanar, Dios la sana. Amén. Siempre y cuando esté en la voluntad de Dios, porque cada quien tiene su tiempo en esta tierra. Amén. Pero si no, aún no es su tiempo, Dios le place prolongar la vida, Dios lo hace. Amén. Y Dios da sanidad divina a través de que una persona ore en el nombre de Jesús. Amén.
y muchas cosas más. La verdad es que podríamos hablar mucho tiempo aquí acerca de lo hermoso que es nuestro Señor Jesucristo, el poder que el Señor nos ha mostrado y las promesas que Él nos tiene. Amén. Sin embargo, vamos a ir poco a poco. Yo te animo, continúa con este discipulado. Amén. Para finalizar vamos a orar, para darle gracias al Señor por su palabra, por ayudarnos a entender, amén, y para darnos fuerzas para continuar este discipulado. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, te damos, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, que nos permite entender, Señor, quién eres tú, Señor, que nos permite, Señor, conocerte, Señor, saber tu nombre, entender, Señor, tu gloria, tu majestad, Señor, y aún, Señor Jesús, los beneficios de conocer tu nombre, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio, Señor, en esa cruz, Señor. Gracias por pagar por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos a creer, porque también sabemos que aún la fe es un regalo que tú nos das, Padre Santo. Yo te pido, por favor, Señor, incrementa la fe, Señor, de los que están viendo este video, Señor. Bendícelos, por favor, Padre Santo. Ayúdales para que permanezcan firmes en tu camino, para que no se vayan a diestra ni a siniestra, a pesar de lo que vean, a pesar de lo que ellos, Señor, puedan experimentar, la oposición que puedan tener en sus vidas. Por favor, Señor Jesús, para que el maligno no los aparte de ti, Señor, sino para que ellos sean esforzados y valientes, mujeres virtuosas, Señor, que continúen en tu evangelio, para que crean, Señor, para que seas tú, Señor, por favor, Padre mío, con ellos, Señor. Por favor, que tu salvación esté sobre ellos, sobre sus familias, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdales para que te conozcan, Señor. A todos nosotros, Señor, ayúdanos a conocerte aún más y más, Señor Jesús. Por favor, Padre Santo, a aprender a escuchar tu voz, Señor, en la quietud, en tu palabra, Señor. Aprender a conocer tu carácter, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tuya es toda la gloria y tuya es toda la honra, Señor. El poder y la alabanza es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos todas esas cosas, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Gracias, Padre. El mundo fundaste, Santo.